Mañana 4 de noviembre se recuerdan los 58 años del golpe de Barrientos, golpe que puso fin al proceso abierto con la Gran Revolución de abril del 52. El mismo se inició luego de una poderosa huelga de la COF que fue suspendida por el Día de Todos Santos, situación aprovechada por las Fuerzas Armadas, a la cabeza de Barrientos y Obando, para avanzar en el derrocamiento del segundo gobierno de Víctor Paz Estenssoro. La importancia de este hecho histórico radica en la necesidad de que las y los trabajadores, el movimiento indígena, campesino, popular, el movimiento de mujeres, la comunidad sexodiversa, de las disidencias y diversidades sexuales y de género, el movimiento ambientalista y de la juventud precarizada, extraigamos lecciones revolucionarias de este acontecimiento, no solo para comprender lo sucedido en noviembre del 2019, sino para preparar la resistencia ante una ofensiva derechista que parece ser continental, como lo evidencia el papel de Bolsonaro en Brasil o la sonada derechista que desde Santa Cruz está polarizando al país. El 4 de noviembre de 1964, el general Barrientos, el último vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro, se hacía del poder del Estado, luego de que, ante la sugerencia de las Fuerzas Armadas, Paz decidiera renunciar y marchar al exilio. Culminaba así todo el ciclo político iniciado con la revolución. La contrarrevolución que había levantado cabeza paulatinamente gracias a la política del nacionalismo burgués del MNR se hizo cada vez más fuerte y decidida de la mano del gobierno de Paz y su vicepresidente Lechín en su segundo gobierno de 1960 a 1964. El golpe comenzó el 2 de noviembre y para el 3 el motín policial se generalizaba en las principales ciudades, emprendiendo la marcha hacia La Paz, donde militares acompañados de mineros de Milluni, dirigidos por el mayor Arguedas del Partido Comunista Boliviano, se aprestaban a dar fin con el gobierno del MNR. El 4 de noviembre, mientras se consolidaba el golpe y Paz salía al exilio, grupos de mineros tomaban las cárceles y liberaban a sus dirigentes presos y otros presos políticos. Por su parte, Lechín fue alzado en hombros en La Paz creyendo que se estaba produciendo una nueva revolución. Sin embargo, al intentar ingresar a Palacio, fueron recibidos a tiros en un incidente que casi le cuesta la vida al histórico burócrata. Obando calificó el incidente como un error de los soldados, buscando mantener el frente político entre derechistas e izquierdistas hasta que el golpe estuviera consolidado. De esta manera, Barrientos y Obando se aseguraban el control del poder del Estado, mientras la izquierda del MNR, con Lechín y los estalinistas del Partido Comunista y su fracción maoísta, creían haber dado origen a un nuevo proceso revolucionario. Salvo el POR, que denunció el golpe el mismo 4 de noviembre, la gran mayoría de la izquierda había quedado atrapada en el gran frente junto a la derecha, en una ilusión que acabaría pocos meses después. La coalición de izquierdistas y reaccionarios que sostuvieron a Barrientos y Obando adoptó el nombre de Bloque Revolucionario del Pueblo y empezó a funcionar en oficinas del mismo Parlamento, autotitulándose como Parlamento Popular, lo que contribuyó a sembrar confusión en las filas obreras y evitar la posibilidad de una resistencia rápida a la contrarrevolución golpista. Este fantoche bloque político, al servicio del golpe de Barrientos, finalmente fue disuelto el 14 de mayo de 1965, luego de que la contrarrevolución hubiera consolidado sus posiciones. El 15 de mayo detienen a Lechín y varios dirigentes son enviados al exilio. Se imponían por decreto todas las exigencias de la Alianza para el Progreso, empezando por la persecución a todos los dirigentes mineros afines al POR, al estalinismo y al lechinismo. La represión y la persecución política crecieron hasta pegar un salto durante 1967, al conocerse la presencia de Ernesto Guevara, el Che, quien pretendió iniciar una campaña político-militar que apostaba a ganarse la confianza del movimiento campesino en un grueso error estratégico, queriendo generalizar y trasladar la experiencia cubana a cualquier situación y lugar. Durante el gobierno de Barrientos se produjo la masacre de San Juan en el centro minero de Yayagua siglo XX y los asesinatos de dirigentes como César Lora, Isaac Camacho, Federico Escobar Zapata y otros, en el marco de un agravamiento de la persecución política a la izquierda. ¿Golpe de Estado o revolución? Una necesaria comparación entre noviembre de 1964 y noviembre del 2019. Es llamativa la similitud de discursos y de visiones entre el golpe de Estado de noviembre del 2019 y lo sucedido en 1964 con Barrientos. Diversos sectores de izquierda, como el POR entre otros, calificaron la sonada de noviembre del 2019 como una rebelión popular y se alinearon abiertamente detrás de los cívicos, la policía y finalmente las Fuerzas Armadas. Repitieron así
la política sostenida por la izquierda durante el golpe de Barrientos, mientras en octubre-noviembre del 2019 las clases sociales movilizadas casi se podían circunscribir estrictamente a las clases medias y altas, sin participación obrera, resultando más sencilla la comprensión de un golpe de Estado dirigida contra las y los trabajadores del campo y la ciudad, así como contra el movimiento indígena. El golpe de Barrientos se realiza inmediatamente después de la huelga general de la COF, presentándose como una continuidad del proceso de lucha. Lechín no solo apoyó el golpe de Estado, sino que incluso fue alzado en hombros por miles de simpatizantes que creían que sería el próximo gobierno revolucionario. La confusión entre golpismo y rebelión se hacía más acentuada ante el carácter brutalmente represivo del régimen de paz, que contaba en sus líneas ofensivas al comandante de la policía San Román, quien había establecido la tortura y los campos de concentración, los asesinatos de opositores y la persecución política como piezas claves de la democracia movimentista. Si en 1964 toda la izquierda se sumó al golpismo, a excepción del POR, que denunció correctamente el movimiento militar, en 2019 el POR cometería el grave error de sumarse al movimiento derechista y finalmente al golpismo. Solo la gran rebelión antigolpista de agosto del 2020 permitió impedir el prorroguismo del gobierno de facto de Jeanine Áñez, que se vio obligada a convocar a elecciones el 18 de octubre, en las que triunfó el MAS como una expresión distorsionada de la relación de fuerzas establecida por las masas en las calles. Hoy, tanto dentro como fuera de Bolivia, no hay dudas en calificar el movimiento del 4 de noviembre del 64 como un golpe de Estado claramente contrarrevolucionario y proimperialista. Sin embargo, durante las primeras jornadas del golpe, algunas organizaciones como el PCB o el ala izquierda del MNR, expresada en Lechín, calificaron el movimiento como una revolución que mediante la acción unificada de derechas e izquierdas se desprendía de un gobierno que era rechazado por un abanico de sectores sociales. Como afirmó Guillermo Lora al concluir su trabajo sobre el golpismo, el 4 de noviembre de 1964 no es, como equivocadamente se ha sostenido hasta por algunos izquierdistas, el punto en el que coinciden tanto la movilización masiva revolucionaria, antimovimentista desde la posición obrera y antiimperialista, y la conspiración castrense, extremo que permite presumir que entre ambos movimientos había canales de comunicación y hasta identidad de objetivos. Esta teoría, entre comillas, ha sido ideada, en verdad, para encubrir mejor la traición de los políticos profesionales. Los gorilas, para triunfar, tuvieron antes que golpear a las masas. Guillermo Lora. Con esto, se puso fin en términos formales a la revolución que había sido socavada desde adentro. La contrarrevolución que había empezado desde el comienzo mismo del triunfo obrero de abril, con la implementación del cogobierno y la estrategia de presión sobre paz, y que se había desarrollado a lo largo de los 12 años de gobiernos del MNR, ya no podía ser contenida en los marcos del régimen, entre comillas, democrático, tutelado por el MNR. Para poder desplegarse abiertamente necesitaba otro gobierno y otro régimen político, esencialmente sustentado en las Fuerzas Armadas. El golpe inauguró un largo ciclo de 18 años de gobiernos militares con breves paréntesis muy convulsivos. Por esto, hoy, cuando algunos dirigentes de organizaciones sociales y sindicales exigen al gobierno de Arce recurrir a las Fuerzas Armadas y a la policía para frenar la sonada cívico-derechista, evidencian no haber comprendido nada de lo sucedido no solo en 1964, sino peor en 2019, cuando fueron estas instituciones armadas la clave para el triunfo golpista.